en la ciudad de Buenos Aires. Damos comienzo al segmento de historia argentina que lleva adelante Leonardo Castañeno. Muy bien, Leonardo, adelante. Bueno, yo iba a hablar de la batalla de Lomas Valentinas, que haciendo una brevísima reseña de la guerra, porque una batalla de la guerra de Paraguay. La guerra de Paraguay comienza a principios del 65. Primero los paraguayos. 1865. El 65. Y la batalla esta fue en diciembre del 68. Y la guerra terminó a principios del 70. Quiere decir que ya faltaba prácticamente un año para la guerra. Vamos a contar. Los contendientes eran Paraguay por un lado, que estaba, digamos, en defensa de su territorio, porque primero fue en defensa de Uruguay, pero después se replegó y se quedó siempre, la guerra se desarrolló siempre en territorio paraguayo, y los enemigos eran Argentina, Uruguay y Brasil. Ya los aliados, digamos, lo habían ido empujando hacia el norte al ejército paraguayo, habían abandonado Asunción, incluso que había sido tomada. Incluso fue fundando nuevas capitales provisorias, hasta que termina en Cerro Corá, que lo matan definitivamente a López. Vamos a contarle a la audiencia que traemos esta referencia de esta batalla, pues está por cumplir un aniversario. Claro, fue el 21 de diciembre de 1861. Un día como mañana. Mañana. Entonces, en ese momento, primero había sido en una zona que se llama del Cuadrilátero, y ya estaban en una zona muy agreste, digamos, que se llama de Piquicirí. Es una zona amplia que hay pantanos, montes, etcétera, donde se habían hecho fuerte, digamos, los paraguayos, se habían refugiado, digamos, los paraguayos. Hubo una batalla que se llamó la de Abay. Entonces, después de esa batalla, los brasileros acampan en Villeta y se toman unos días de descanso, digamos. Entonces, López trata de hacer una trinchera desde la posición que él estaba hasta Angostura, que era una población que había a la orilla del río. Pero no logra hacerla, porque claro, era una tarea muy grande y no tenía tiempo ni tenía la gente suficiente para hacerla. Entonces alcanza a construir algunas trincheras en una loma que se llama de Itaibaté, donde reúne aproximadamente, según Thompson, unos 4.000 hombres. Thompson, ¿quién era? Era un ingeniero militar inglés que había vivido a Paraguay a trabajar en industria o para hacer ferrocarriles, y cuando leyó el Tratado de la Triple Alianza, vio que era tan injusto, digamos, en contra de la destrucción de Paraguay, que se enroló en las tropas paraguayas y peleó del lado del bando paraguayo. Entonces ahí se reúnen en esas lomadas, se reúnen 4.000 paraguayos y los aliados eran 28.000. Los aliados venían en dos columnas separadas, una ahí al mando de Mena Barreto y otra al mando de Jacinto Machado Bittencourt, y de jefe de ambos Caxias, que Caxias es el mismo que había estado incluso en Caseros, ¿no? El Barón del Triunfo con las tropas toman Potrero Mármol, y ahí se incautan de 3.000 vacunos, que era el abastecimiento de los paraguayos, y quedan ocupando Potrero Mármol, y van al ataque hacia Lomas Valentinas, donde estaban los paraguayos. El Caxias, en la arenga que le hace las tropas, les dice: camaradas, el enemigo vencido por nosotros en el puente de Itororó y en el arroyo Abay nos esperan las Lomas Valentinas con el resto de su ejército. Marchemos sobre él y con una batalla más
habremos concluido nuestras fatigas y privaciones. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Marchemos al combate, que la victoria es cierta, porque el general amigo que os guía nunca fue vencido. Viva el emperador, viva los ejércitos aliados. Ahí se equivocó, porque no solamente no terminó en esa batalla, sino que duró un año más la guerra. La cuestión que triunfalista, digamos, los paraguayos, incluso dicen que algunos vestidos de gala, atacan las posiciones paraguayas. Y la atacan divididos por dos pasos. Ahora, como los pasos, digamos, atacan en forma compacta, digamos, la artillería paraguaya hace un estrago contra los aliados, pero lo logran vencer y pasan, digamos, avanzan sobre la trinchera paraguaya. En el momento que llegan los brasileros a la trinchera, ahí salen los paraguayos, digamos, de los pozos donde estaban escondidos, y se arma una batalla cuerpo a cuerpo que es trágica, digamos, ¿no? Uh-huh. El historiador Oleari la describe así, dice: los paraguayos que estaban escondidos en los fosos se levantaron de repente y la emprendieron contra los brasileños, viéndose entonces algo parecido a los combates de los hombres de armas de la Edad Media. Los riograndenses del Barón del Triunfo, que se batían en la primera fila, cruzando lanzas con los paraguayos, y los de caballerías desmontadas dándose golpes de pica y sable y tomándose a brazo partido, presentaron a los ojos de la historia la más bella perspectiva de ese día. Convengamos que no era muy bella, era muy heroica, pero muy bella no era la escena, ¿no? La cuestión que ahí en la trinchera paraguaya los brasileros son rechazados, entonces retroceden, digamos, loma abajo, los paraguayos lo persiguen y los ablean, digamos, por la espalda mientras retroceden los brasileños, y ahí muere el coronel Felipe Toledo, muerto en la cabeza, que la destroza de un balazo. Y el mismo historiador, Oleri, lo relata así: Felipe Toledo era el jefe de la escolta presidencial de López y tenía 75 años en ese momento. Ya era muy grande en esa época. Era grande. Dice: Valois Rivarola recibió también un balazo en la cabeza en medio del espantoso entrevero. Herido gravemente en la garganta en la batalla de Aví, no pudo permanecer impasible ante el amenazante movimiento del invasor. Tambaleando a causa de la debilidad producida por la hemorragia, saltó sobre su caballo corriendo como en relámpago al frente de algunos acamorotí. Los acamorotí en paraguayo quiere decir cabeza blanca, porque eran la guardia de López, que tenía como una guardia especial, usaban un sombrero de paja blanca, entonces le decían los cabezas blancas. Los cabezas blancas. Entonces dice... Como nos llama Norberto de Devoto a los jubilados en el claro. Dice: saltó sobre su caballo corriendo como un relámpago al frente de algunos acamorotís a incorporarse a la reducida columna de caballero. Los brasileños lo vieron por última vez en aquella tarde memorable, blandiendo su temible espada en todo el esplendor de su heroísmo. Consumado el rechazo, volvió al cuartel general bañado en sangre, sosteniendo la cabeza entre las manos. O sea que vos fijate qué guerras crueles que eran, porque cuerpo a cuerpo, viste, hasta la última instancia, gente grande, chicos. Hay muchos... Usted debe conocer aproximadamente el porcentaje de
hombres, ¿no? Que perdió Paraguay. Y de los paraguayos, de los mayores de 10 años, mataron al 97 y pico por ciento, creo que 97,5%. O sea, casi la desaparición total de los hombres. La desaparición, sí. Y en total eran, algunos dicen 800, otros 1.000.000 de paraguayos, quedaron 175.000 la población total. O sea que fue una matanza terrible. Porque además de la guerra en sí, murieron de hambre, de enfermedades, de los brasileños que se robaban los chicos o se llevaban los prisioneros. O sea, las consecuencias de la guerra, claro, aparte de la guerra misma. Es que incluso hubo chicos que después los alcanzaron a recuperar, que los habían llevado como esclavos o como sirvientes a Brasil. Ahora a López muchos lo acusan de, como siempre pasa ¿viste? Sacan leña del árbol caído, que era un cobarde, que disparaba, que nunca estaba en la batalla, etcétera. Yo voy a leer una frase de las memorias del coronel Juan Centurión, que es sobrevivió a la guerra y por supuesto fue un combatiente. Dice, refiriéndose a esta batalla, dice: el mariscal mandaba en persona y se encontraba a caballo en el mojinete de la acera del cuadro de la derecha del cuartel general, rodeado de ayudantes que caían a su lado heridos o muertos. El hombre estaba inmutable, dando prueba de la mayor serenidad y sangre fría. Cuando el enemigo consiguió por un momento dominar la primera meseta, avanzó sobre la segunda, llegando hasta media cuadra del punto donde él estaba. Pero ni aun entonces hizo el menor movimiento, manteniéndose tranquila con la mayor impavidez. O sea que el tipo estaba ahí a media cuadra donde estaba el fragor de la batalla y no. Y después hay otro testimonio de Gaspar Centurión, que es un mayor del ejército paraguayo, y lo relata así la escena, dice, para que vean que tiene coincidencia, ¿no? Dice, por el mariscal, se hallaba a caballo en el mojinete del local donde funcionaba el telégrafo, desde cuyo sitio se abarcaba todo el campo de batalla. Un rato antes de mi llegada, una bala de cañón había levantado el techo de la oficina, hiriendo la viga a 2 caídos soldados enfermeros que estaban en el interior de la pieza. El general Caballero, que iba y venía desde las trincheras hasta los lugares próximos donde estábamos colocados, buscando refuerzos para cargar y rearmar los sitios perdidos, tenía en la parte trasera de su blusa roja, flotando en el aire, un pedazo en forma de banderita. La había causado la punta de bayoneta aliada o quizás una bala de fusil. El mariscal se fijó atentamente en ese detalle y, volviendo la cara hacia el teniente Aguilera, que se encontraba a su lado, le dijo: Caballero anda buscando 3 pies al gato. Un rato después Aguilera, que era el ayudante que estaba al lado de López, sí. Aguilera recibió un balazo en la frente y cayó del caballo completamente muerto. Era de larga y ensortijada cabellera y me fue fácil tender la mano entre ella para detener su caída y bajarlo en tierra suavemente. El mariscal no se movió de ese sitio a pesar del peligro y de la notificación que había recibido con la muerte del teniente Aguilera, de que en ese lugar arreciaban ya las balas. Permaneció allí siempre a caballo hasta la noche. Porque la batalla empezó más o menos después de mediodía y duró hasta que se hizo de noche. Ahora, hay otro testimonio que vale la pena leer, que es el del historiador Oleari, donde explica que la batalla terminó al fin, digamos, a la noche, y cuando a López le quedaban apenas 100 hombres, y a pesar de eso todavía el ejército paraguayo estaba dueño del campo, a pesar de que le quedaban nada más que 100 hombres. Oleari dice, digamos que no era muy cobarde, que digamos. No. Dice, López ya no tenía soldados, no tenía proyectiles, no tenía qué comer. Solo 90 fantasmas le rodeaban en la cumbre de la trágica colina,
aguardando sus palabras para correr a la muerte. 2000 combatientes de inválidos y niños a quienes hubo que poner barbas postizas para quitarle su efecto juvenil, detuvieron durante 8 horas el ataque de 28.000 aliados. La batalla terminó cuando terminó nuestro ejército. Y hay un testimonio que podríamos decir que es neutral, que es el del general Martín Mahón, que era el ministro norteamericano que estaba en Paraguay viendo a ver si podía interceder para que se haga una paz. Correcto. Y que Brasil después la rechazó, y presenció la batalla esa de Lomas Valentinas. Entonces este norteamericano lo relata así la batalla, dice: 6.000 heridos, hombres y chiquillos, llegaban a ese campo de batalla el 21 de diciembre y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar a su país de la invasión y la conquista. Otros han fugado hacia su propio ejército desde las pocilgas que utilizaban los invasores como prisión. El cuartel paraguayo comenzó a llenarse de heridos e incapacitados positivamente para seguir la lucha. Niños de tiernos años arrastrándose, las piernas deshechas a pedazos, con horribles heridas de bala. No lloraban ni gemían, ni imploraban auxilios médicos. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio. Esto es lo que dice el norteamericano. Ahora, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención y le ha llamado la atención a muchos, incluso a algunos historiadores importantes. Sí. Es que López quedó, como ya dije, que le quedaban 90 hombres. A pesar de eso elude el cerco que tenía brasilero y se va hacia el norte. Y inclusive toda la gente que había alrededor del ejército de López, porque claro, había una gran población de gente que seguía el ejército. ¿Por qué? Porque si lo agarraban los brasileros, mataban a los hombres o violaban a las mujeres, los llevaban prisioneros o como esclavos a Brasil. Entonces iban atrás del ejército, a cobijarse atrás del ejército o atrás de la bandera paraguaya. Entonces, López se retira y todo un mundo de gente lo empieza a seguir hasta que se forma otra multitud que sigue en rumbo a Cerro Corá. Y lo que a mí me llama la atención es cómo el ejército paraguayo, el ejército brasileño, o su jefe, Caixia, no lo tomó prisionero a López, quedándole apenas 90 hombres. El ingeniero militar Thompson, inglés, también tuvo la sospecha. En el libro que él hace de la memoria de la guerra, dice algunas frases que son muy llamativas. Dice: en la orden del día de Caxias declara que López en su retirada solo iba acompañado de 90 hombres y que de estos únicamente 25 llegaron con él a Cerro León. Si esto no es enteramente exacto, poco le falta para hacerlo, y sabiéndolo, dice: ¿por qué Caxias, o Caxias, ¿no?, general en jefe del ejército aliado en guerra, no con la nación paraguaya, sino con su gobierno, y teniendo 8.000 hombres de caballería admirablemente montados y enteramente desocupados, no persiguió a López, a quien podría haber tomado sin perder un solo hombre? O sea, él se pregunta por qué no lo tomó prisionero. Entonces se hace otra pregunta, dice: ¿fue una imbecilidad o por el deseo de sacar más dinero de la proveeduría del ejército? Y todavía se pregunta más, grave todavía la incógnita que tiene él. Dice: ¿o lo hizo para dar a López el tiempo necesario para reunir hasta el último paraguayo con el objeto de exterminarlos en guerra civilizada?
Incluso después al jefe brasilero, en la legislatura brasileña, lo acusaron de eso, de que lo había dejado escapar para que se reúna tras el ejército un grupo de civiles y matarlos. Que él lo niega, por supuesto, ¿no? Muy bien. Así que eso fue la trágica batalla de Lomas Valentinas el 21 de diciembre de 1868. Muy bien, Leonardo. Este fue el segmento de historia del día viernes. Seguramente nos vamos a reencontrar el viernes que viene. Sí.